Una semana más nos reunimos aquí ante las cámaras de Moguer Televisión, en los estudios de Moguer Radio, para hablar de actualidad y de un tema de interés, sobre todo para la economía de nuestra localidad que se mueve alrededor de la agricultura. Hoy tenemos en nuestros estudios al concejal de Medio Ambiente, Enrique Soriano, y al concejal de Agricultura, Ángel Gorostidi. Muy buenas, bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. Y bueno, si os parece bien, vamos a comenzar. Enrique, sería la pregunta para ti. Creo que es tu primera intervención, ¿no?, ante las cámaras. La segunda. La segunda, bueno, pues sí. Ya tienes un poquito de experiencia. Un poquito de experiencia. Bueno, pues tenemos una campaña agrícola recién terminada y una campaña agrícola que ya se está preparando. Ya dentro de nada comienzan a lomar. Y sobre todo el ayuntamiento piensa en los agricultores de nuestra localidad, en los caminos, en esos caminos que tienen que recorrer para llegar hasta sus explotaciones. ¿Hay por ahí algún proyecto de mejora de los que ya están asfaltados, incluso de asfaltar nuevos caminos, ¿no, Enrique? Sí, efectivamente. Como años anteriores, pues se han hecho trabajos de asfaltado de caminos y de mantenimiento de los ya existentes, y por lo tanto ahora vamos a continuar con la misma línea de trabajo. Se procederá a actuar en aquellos caminos donde las circunstancias lo precisen y se mejorarán puntos que están en mal estado para que la circulación sea lo más correcta posible. Y luego también tenemos en mente, bueno, un proyecto que se va a ejecutar, esperemos que antes de que finalice este año, nuevos caminos para asfaltar y nuevos repasos de caminos, ya no solo asfaltados, sino también los caminos rurales en general, para que tengan un correcto mantenimiento. ¿Se sabe ya cuáles son esos caminos que se van a...? Hay algunos que se pueden nombrar, o por lo menos son los que tenemos en proyecto, caminos tales como el Silillo, la propia calle Maestra, que precisa de algunas zonas para arreglar, el camino de la Ribera, que también tiene puntos conflictivos, también se va a proceder a su mantenimiento, el camino del Fresno, las Charcas La Lila. Hay una serie de caminos que ya tenemos en proyecto y, por supuesto, cualquier demanda de la ciudadanía que nos requieran la solicitud del arreglo de cualquier camino, pues nosotros con nuestros medios propios asumiremos el trabajo y lo pondremos en marcha para que los caminos estén en perfecto estado. ¿Y de los nuevos que se van a asfaltar? Sí. Sí, los que te he nombrado antes son un poco nuevos caminos a asfaltar, el Cirillo, el Tres Matal, que es un camino importante que une la parte del Fresno con la parte de la Gromelinillo, si no me equivoco, y es un camino de, no sé, son unos 2 kilómetros que se asfaltarán y hará una conexión de dos zonas bastante importante. Pues hablando de agricultura, son muchos los inmigrantes que acuden hasta nuestra localidad buscando un puesto de trabajo. Tanto es así que hay algunos de ellos que se quedan durante todo el año formando asentamientos en los que viven de forma infrahumana. Ángel, ¿cuál es la situación actual de estos asentamientos? ¿Qué medidas se van a tomar al respecto? Sí, la verdad que nosotros ya venimos en el ayuntamiento desde esta última legislatura, estos últimos 4 años, pues hemos hecho, creo que, actuaciones importantes. Nosotros heredamos una situación muy complicada en este tema de asentamiento. Eran 17 los ocupados en monte público, más aproximadamente 2 o 3 que se encontraban en fincas privadas. Esta situación nos hacía que éramos la peor situación que se encontraba en la provincia de Huelva en el año 2011, donde existían en ese momento 19 asentamientos en Moguer, 2 asentamientos en Lepe y 3 asentamientos en Lucena. Eso nos obligó a actuar desde el primer momento. Es muy difícil hablar de asentamiento porque ahí tenemos, en cierto modo, no es que confundamos, sino que es muy complejo, tanto en el ámbito de la legalidad de lo que son esos asentamientos, como la parte social, que también hay que mirarla en este aspecto, con la serie de... son personas las que están allí viviendo y de alguna manera hay que darle una respuesta en la legalidad y en lo social. En lo social, desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Moguer, que creo que se está haciendo una labor importante de intentar ayudar y cooperar en lo posible
con el hecho de que si la documentación que le es necesaria, un aporte de alimentos que también se hace de vez en cuando, en este caso es en colaboración también con Cáritas y con Cruz Roja, y desde ese ámbito lo hace la Concejalía, como te he dicho, de Asuntos Sociales, y en el ámbito nuestro de lo que es agricultura y medio ambiente tenemos que actuar, puesto que se encuentra de una forma irregular la situación de estas chabolas. De los 17 en Monte Público, lógicamente nosotros no podemos actuar más que en las propiedades nuestras, no podemos hablar en lo privado. En lo público, de los 17 asentamientos, hoy en día tenemos, no sé, iba a decir la palabra satisfacción, no es satisfacción, puesto que esto satisface e insatisface en las dos maneras. Hemos conseguido reducirlo, en este caso concreto, a 11. De esta manera se ha quitado gran parte del asentamiento de los Arroyos, se ha quitado el asentamiento de La Lila, se ha quitado el asentamiento de las Tres Rayas, de Avitorejo y de incluso uno de los dos asentamientos existentes en la zona de Malvina. Eso nos hace que hayamos hecho un esfuerzo en el ámbito económico. Sí te puedo decir que en todo este aspecto nosotros siempre hemos estado denunciando, en este caso, tanto a la, bueno, por qué no decirlo, a la propia Consejería de Medio Ambiente, que es nuestro padrino en el ámbito de los montes públicos, que es los que nos tienen que orientar y los que, en cierto modo, son nuestros administradores, es decirles que eso está ahí, que es un problema que estaba ahí y que no es un problema de exclusividad municipal. Hemos hablado también con la subdelegación del gobierno, llevamos diferentes reuniones, hemos mantenido y vamos a seguir manteniendo en el ámbito a ver hasta dónde nos pueden ayudar y cooperar, con el hecho de ir desmantelando asentamientos, pero ojo, con un criterio: desmantelar solo y exclusivamente aquellas chabolas que se encuentran vacías, que no están ocupadas, y por supuesto en ningún momento ni hemos actuado ni vamos a actuar en chabolas que estén ocupadas. Es verdad que cuando, en términos globales, tú lo has comentado al principio de esta charla, pues algunos se quedan de forma continua aquí en el pueblo y otros pues van campaña por campaña. Ahora se van generalmente a las campañas, se han ido ya a la campaña del melocotón, volverán después se irán a la zona de Jaén con la aceituna, volverán después posiblemente en el ámbito de la fresa y a continuación también en el intermedio se van a Extremadura, al Valle del Jerte también. O sea, toda esa masa de aproximadamente, ¿por qué no decirlo? Es verdad, son unos 500, 600.000 personas que se están moviendo en esta marea que se mueve a nivel de toda la geografía española. Pues hay una parte que nos toca a nosotros. Nuestra actuación, ya te digo, en el ámbito social entendemos que lo estamos haciendo lo mejor posible, pero en estos casos yo lo que sí me gustaría hacer hincapié en que si importante es generar esta especie de limpieza de los montes públicos, quitando las chabolas que se encuentren vacías. Lo que sí es verdad que no es un problema solo y exclusivamente municipal, sino que se escapa de nuestro ámbito y que en este caso el Ministerio y por supuesto también la Junta de Andalucía tienen algo o deberían de tener algo que decir en este aspecto. Sobre esa marcha nosotros lo que sí queremos, sin ningún tipo de acritud, pero lo que sí es cierto que es verdad, que nunca se debió de consentir aquí esos 17 o 19 asentamientos que existen, o al menos los que están en los montes públicos, que fue en cierto modo una parte de abandono, sobre todo en los últimos 8 años, del equipo de gobierno del equipo popular, que fue donde debió de haber actuado con mayor dureza y no se hizo. Eso nos hace que hoy remontarnos cueste aún más trabajo de lo que debería de ser la normalidad de lo ordinario. Como he dicho, son 10 los 17, hoy estamos en 11, hemos sido capaces de limpiar 5, estamos ahora mismo en un proceso, ahora mismo hay contratado 4 personas que están dedicadas solo y exclusivamente a la limpieza de determinados asentamientos. En este caso concreto estamos actuando en uno de Avitorejo y en otro de Malvina, y entendemos que nuestra intención sería poder reducir el número de asentamientos en lo posible y por supuesto plantear que los montes públicos estuviesen limpios, que lo estamos haciendo ahora mismo con limpiezas
con limpiezas de podas y con limpiezas de aclareo en determinadas zonas concretas, pero que dentro de ese ámbito de lo que supone el mundo agrícola no es solamente camino, que por supuesto lo es importantísimo, lo que acaba de contar el compañero de los diferentes caminos que se han hecho. Yo puedo asegurar que hemos hecho, en la legislatura anterior hemos hecho 32 kilómetros de reasfaltado de camino, puesto que asfaltar nuevos caminos es muy complejo ahora mismo, no por nada, sino porque la propia ley del POTA o el propio plan de la Corona Norte nos impiden esa ordenación del territorio, nos impiden actuar en más caminos, actuar en nuevos asfaltados. Y lo que sí es cierto que al día de hoy, mantener 7 kilómetros como se han hecho de la carretera Moguer-El Rocío, desde Moguer hasta lo que es el alto hasta lo que es la parte de las Peñuelas, 7 kilómetros de una carretera que casi pudiera considerarse perfectamente como carretera nacional por su estado. Se ha acabado lo que son la propia camino de las Peñuelas, que son 11 kilómetros que se han asfaltado también. Se han hecho algunos tramos en el camino del Fresno y en el camino de la Charca, que vamos, como bien dicho Enrique, ahora vamos a actuar de nuevo en los próximos meses, vamos a hacer otro tramo más, no sé decir hasta dónde nos tirarán o nos llegará ese dinero de aproximadamente unos 150.000 euros que queremos emplear en este ámbito. Y por tanto, lo que sí pretendemos también con el personal que tenemos en el ayuntamiento es la limpieza de las cunetas en los montes, o sea, en cierto modo hacer también un lavado de cara a lo que es todo el monte público del ayuntamiento. Ángel, a lo que comentabas antes sobre las chabolas que se quedan ocupadas, ¿esto no da pie a que nuevos inmigrantes vuelvan a hacer sus chabolas o habrá un seguimiento, habrá una guardia permanente con respecto a esto? Sí, correcto. O sea, nosotros, Sofía, en este ámbito de nada vale que estemos quitando las chabolas que estén vacías si admitimos después que se generen de nuevo estas nuevas chabolas, pues entonces estaríamos prácticamente tirando el dinero. Por lo tanto, la vigilancia hay en las diferentes reuniones que hemos mantenido, tanto con la Policía Nacional, como la Guardería de Medio Ambiente, como la Guardería nuestra municipal, como el CEPRONA, pues mantenemos reuniones periódicas de tal manera que tenemos una coordinación, lo mejor que se puede tener, con respecto a que avisar de forma inmediata en cuanto se estén gestionando las primeras palos que se están poniendo de una nueva chabola. Automáticamente en ese momento nosotros nos acercamos para allá, tenemos de hecho un personal del ayuntamiento donde le insinuamos que eso no se puede hacer y que es una ilegalidad el poder plantearse la nueva chabola. ¿Qué es lo que sí nos ocurre? Y tenemos que decirlo, que posiblemente esa persona pues se van a otros asentamientos ya. Lo que sí queremos al menos es que los que vayamos limpiando que no se genere de nuevo. A veces se consigue que ese globo que tú aprietas por un lado y se infla por el otro, pues posiblemente se desplacen algunos, se desplacen a otros asentamientos ya existentes y otros, por qué no decirlo, se van a otros términos, llámale palos, llámale lucena, llámale términos colindantes, donde nosotros lógicamente no podemos actuar. Lo que no podemos es facilitar la situación ni admitir que se incremente. Tenemos que ir en un proceso lo más social posible, lo menos dañino posible, limpiando el monte y adecuando a que las personas que están allí son personas, no son otra cosa. Bueno, pues Ángel nos hablaba también de la limpieza de los montes públicos. Vamos a aprovechar para preguntarle a Enrique sobre este tema. Supongo que esa limpieza se deberá a evitar incendios en nuestra localidad, en nuestros montes públicos, aunque ya este verano, que es la época donde más se producen los incendios, ya se está viendo menos, ¿no?, que años anteriores, Enrique. Sí, efectivamente. Gracias al trabajo que se ha hecho en la legislatura anterior, de limpieza del monte en general, con diferentes zonas de actuación, como el nombrado antes Ángel, que se ha hecho claras, podas, desbroces del monte, pues se ha visto claramente el resultado tanto en este año como en el año anterior, donde la disminución de los conatos de incendio pues ha sido tremenda. De hecho, este año creo que ha habido dos o tres conatos simplemente, y hemos pasado de ser uno de los municipios con mayor índice de incendio o de conatos de incendio a tener una tasa bastante baja. En la línea de lo que decía Ángel, la limpieza del monte pues, es fundamental para la prevención de incendios forestales y por lo tanto desde aquí aprovechamos para mandar un mensaje a todos los ciudadanos y ciudadanas para que tengan una concienciación respecto a los incendios
que se origina en el medio forestal y colaboren para tener nuestros montes lo más limpios posible para que no se propaguen incendios. Respecto a la limpieza del monte, decir también que se realizan trabajos de retirada de basura, de restos agrícolas que hay en acumulaciones en algunos puntos, para prevenir dichos incendios y que la imagen de nuestros montes pues sea la más afectada posible por todos los ciudadanos. Bueno, pues hace tan solamente unos días se llevaba a cabo en el Ayuntamiento de Moguer el pleno del mes de julio. En él se aprobaba el deslinde y descatalogación de montes propios. Ángel, ¿por qué esta descatalogación? ¿Para qué se hace? Sí, mira, Sofía, desde el propio plan sectorial, seguro que donde todos los ciudadanos al menos lo han ido a nombrar cuando hablamos del plan especial de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, ¿no? Y esos carteles que están puestos en el ámbito no municipal, en el ámbito comarcal, pues no solamente en Moguer, sino también en Lucena, en Bonares, en Rociana y en Almonte, ese cartel de agua ya, ¿no? Que se ve de vez en cuando y todo el mundo se pregunta esto en cierto modo qué es lo que es, ¿no? Pues dentro de esa ordenación, de ese plan sectorial, nos obliga a ordenar el territorio, ¿eh? Ese orden del territorio no es más que adecuar a la realidad de lo existente, lo que tenemos al día de hoy. Por tanto, cuando hablamos de que en el ámbito municipal, en el ámbito nuestro de aquí del ayuntamiento, hablamos de que existen aproximadamente unas 8.000 hectáreas de monte público, pues no es del todo cierto, no es 8.000 hectáreas de monte público, son 8.000 hectáreas de propiedad municipal, de las cuales aproximadamente podemos estar hablando que hay unas 7.000 hectáreas de monte público y aproximadamente unas 1.000 hectáreas de parcelas agrícolas de regadío, ¿eh? Por tanto, es casi un deshonor decirle monte pública a lo que es una parcela agrícola de regadío. Eso, dentro de ese orden, la pretensión que se tiene, lógicamente, desde el ayuntamiento, no solamente por el cumplimiento del plan sectorial, que lo es también, sino por nuestras... creo que es necesario adecuarnos y que la base de la agricultura que tenemos en nuestro pueblo sea firme, sea sólida, y dentro de esa solidez es poderle catalogar a cada parcela con la catalogación que tenga, como zona forestal, como zona agrícola de secano, como zona agrícola de regadío. Dentro de ese ámbito hemos conectado con la Consejería de Medio Ambiente, hemos mantenido diferentes reuniones con la Dirección General de Monte también en Sevilla, y por supuesto con la delegación en Huelva, donde nos hemos puesto, había que iniciar ese proceso de ordenación, donde definamos exactamente cuáles son esas parcelas agrícolas que están dadas en el 99% como canon agrícola a diferentes agricultores desde tiempo inmemorial, y que era necesario iniciar ese proceso. Ese proceso, previo a ese proceso, era necesario hacer el deslinde. El deslinde, los mayores de Moguer seguro que os acordaréis mucho, que es algo que es una frase que se viene hablando, no sé, yo desde el año 50 me acuerdo yo porque fue cuando nací, pero vamos, que con anterioridad, el último deslinde que se hace en Moguer se hace en el año 1894. Por tanto, los medios topográficos existentes en el siglo pasado, al principio del siglo XX, pues no eran ni muchísimo menos los que hoy existen. Por tanto, ¿qué es lo que había? Ese deslinde generó una serie de problemáticas donde a uno le vinieron muy bien porque le dieron más tierra y a otro le vinieron muy mal porque se la quitaban, porque había una pequeña desviación de 3 grados en ese ámbito de las parcelas municipales. Por tanto, no podemos generar ningún tipo de matización de cuáles son las parcelas agrícolas si previamente no tenemos definido cuáles son las propiedades municipales. Ese proceso ya hemos llegado al entendimiento con la propia consejería. Estamos hablando de un término amplio, un término grande. Hablar de 8.000 hectáreas no se deslinda en un rato, sino que tiene aproximadamente se ha estipulado que serían un par de años los que tardaremos más o menos en hacer este deslinde, y a partir de ahí pues pudiéramos ya iniciar ese proceso de descatalogación, desafectación
de monte a aquellas parcelas agrícolas, propiedad municipal, que serán consideradas parcelas agrícolas y por tanto dejarán de estar catalogadas y pasarán a propiedad a la masa patrimonial de lo que es el propio ayuntamiento, con lo cual ya se nos acabaría la tutela de los montes conveniados con la propia Junta de Andalucía. Ante eso, el deslinde yo creo que ya inclusive se ha iniciado, ya está los topógrafos están en el campo moviéndose en ese ámbito, y entendemos que el acuerdo que se ha hecho con el ayuntamiento es hacerlo de forma parcial, no esperar esos 2 años a que se termine el deslinde completo, sino que si se ha deslindado un 20%, ese 20% adecuarlo e iniciar el proceso de descatalogación y desafectación de esas parcelas agrícolas de forma inmediata. Por tanto, vamos a ir avanzando a la vez en deslinde, descatalogación y ordenación del propio territorio. Sobre esa base hemos iniciado el proceso de las mediciones topográficas en todo lo que es la zona sur del término municipal de Moguera. Prácticamente, por llamarlo de alguna manera, desde lo que es el mar, desde Mazagón, hasta lo que es el conjunto de Malvina y Avitorejo, incluyendo la zona del Morcillo. Este proceso, en cuestión de, yo diría que 2-3 meses, ya de hecho se aprobó en el pleno pasado el inicio de la descatalogación. Estamos hablando de unas 130 hectáreas que se encuentran ubicadas en esta zona sur del término municipal, que se ha iniciado el proceso de descatalogación. Y por tanto, me gustaría decir que, no sé, ojalá estuviese culminado en cuestión de... Es un proceso largo porque administrativamente es costoso en el tiempo, no costoso en otra cosa, pero vamos, con las presiones que desde el propio ayuntamiento con la agilidad que hemos empezado y con la agilidad que nos ha caracterizado también en que queremos hacerlo de forma inmediata, entendemos que esas 130 hectáreas pudieran estar formando parte de la masa patrimonial del ayuntamiento en cuestión de 7 u 8 meses. Eso sería un verdadero éxito si lo hacemos en ese tiempo. Por tanto, a eso también tenemos que añadirle que ya también en este último pleno se aprobó el inicio de la descatalogación de monte de otras zonas que tampoco eran monte, como son las parcelas urbanas del propio Mazagón, las zonas correspondientes a lo que eran las ampliaciones de Mazagón, Cuesta de la Barca, el futuro recinto ferial, el plan parcial número 2, creo que es, el SUS 2, y de tal manera que lo que pretendemos es que cada uno lleve el nombre que le corresponde. Si hay una zona urbana no puede ser monte público nunca. Ese proceso lo unimos al deslinde y lo unimos a la descatalogación que ya hemos iniciado. Podemos decir que estamos en marcha en aproximadamente, yo diría que no sé, sobre un 30% de nuestro término municipal quedaría ya perfectamente ordenado y organizado, de tal manera que cada uno se llamase por su nombre y, por qué no decirlo, también darle una serie de facilidades al propio agricultor, lo mismo que hemos hecho con el Avitorejo, de intentar, en la medida de lo posible, una vez que sea masa patrimonial del ayuntamiento, pues iniciar ese proceso de que cada uno puedan adquirir en propiedades y que le valgan como avale, como garantía bancaria cuando van a solicitar un préstamo de campaña, su propia explotación y su propia finca, ¿no? Hasta aquí lo que estamos, la pretensión. Nosotros ya lo hicimos en la legislatura anterior cuando se descatalogó Avitorejo. Queremos repetir esta misma historia e intentar que los montes públicos, que había sido anteriormente, en los últimos 8 o 10 años anteriores a nuestra legislatura, había sido una carga municipal, para nosotros no sea una carga, sino que sea una fuente de ingresos. La venta de piña, la poda y los aclareos, la venta de las parcelas agrícolas, todo eso va a suponer, y de hecho ha supuesto en los últimos 4 años, unos ingresos medios de aproximadamente de 300.000 euros anuales para las arcas municipales, que después se repercuten en lo que acaba de decir el compañero, en arreglos de camino y en diferentes actuaciones que tiene que ir en pro y en favor del propio agricultor y de la agricultura mogreña. Ángel, aproximadamente ¿cuántos empresarios agrícolas se van a ver beneficiados con esta descatalogación? Pues creo que son 130 hectáreas y
ahí es que no quiero dar poner nombre y apellido, pero vamos, son aproximadamente tres grandes empresas de Moguer, de las catalogadas como de gran volumen, y aproximadamente unos 12 o 14 canonistas actuales del ayuntamiento. Eso, hay una segunda fase, para que vamos a ir adelantando, que sería la zona de Arroyo Don Gil y la zona de Los Alcalares, que entraremos en una segunda fase, pero que evidentemente va a ser bastante más social que lo que ahora, puesto que ahora sí estamos hablando de unos 14 o 15 o 16 agricultores, después estaremos hablando de aproximadamente unos 70 agricultores. Bueno, pues temas de interés esta semana en el ámbito de medio ambiente y agricultura, como ha sido la reparación y nuevo asfaltado de caminos rurales, los asentamientos de nuestra localidad, los incendios forestales y el deslinde y la descatalogación de montes propios. Ángel Gorostidi, concejal de Agricultura, Enrique Soriano, concejal de Medio Ambiente, muchísimas gracias por informarnos de todo lo que rodea vuestra concejalía, y bueno, pues os emplazamos en un futuro para esos nuevos proyectos que nos acaba de comentar Ángel. Muy bien. Muchas gracias. De acuerdo, gracias a ti.